¿Qué pasaría si un escéptico profesional desafiara a Dios con las preguntas más difíciles del alma humana? ¿Y si al final de su búsqueda, la fe que quiso destruir se convirtiera en su verdad más profunda? Esta es la historia real de Lee Strobel, el periodista que pasó de ser un ateo declarado a descubrir que la fe puede resistir cualquier prueba. Las 8 batallas de la fe. El caso de la fe, de Lee Strobel. Lee Strobel, periodista del Chicago Tribune, creía solo en lo que podía probar. Pero cuando su esposa se convirtió al cristianismo, su mundo se vino abajo. Decidió entonces investigar, no si Jesús existió, eso ya lo había hecho en el caso de Cristo, sino si la fe misma tenía sentido frente al dolor, la injusticia y la duda. Su nuevo objetivo era claro en encontrar las razones por las que la gente deja de creer y enfrentarlas una por una. Así comenzaron sus 8 batallas. La primera fue la duda. ¿Por qué un Dios bueno permitiría la existencia del mal y el sufrimiento? Strobel entrevistó a filósofos y teólogos, buscando respuestas lógicas. Descubrió que el mal no es una creación de Dios, sino la ausencia de bien, una consecuencia del libre albedrío. Pero, ¿y las tragedias naturales, como tsunamis y terremotos, no son esas obras de un Dios cruel? En su segunda batalla, aprendió que la naturaleza sigue leyes físicas, no morales. La tierra no es un paraíso seguro, sino un escenario donde se forja el carácter. La tercera batalla fue contra la idea de que la religión es la causa de las guerras y la opresión. Al investigar, encontró que la mayoría de los conflictos han sido por poder y territorio, usando la religión como pretexto, no como causa. La verdadera fe, en cambio, ha inspirado los mayores actos de caridad y sacrificio. Strobel continuó, enfrentando dudas sobre el infierno, el exclusivismo del cristianismo y la aparente contradicción entre ciencia y fe. Con cada entrevista y cada evidencia, sus objeciones se desmoronaban. Entendió que la fe no es ciega, es una confianza razonada, basada en pruebas históricas, filosóficas y personales. Al final de su viaje, Strobel no solo no pudo desmentir la fe, sino que la encontró irresistiblemente lógica y coherente. El escéptico que buscaba destruir la fe se encontró cara a cara con la verdad que había intentado negar. La historia de Lee Strobel nos enseña que las dudas no son el final de la fe, sino el comienzo de una búsqueda más profunda. Y a veces, al final de esa búsqueda, encontramos más de lo que esperábamos. Si Dios es amor, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? Si abrimos cualquier noticiero, vemos guerras, desastres, enfermedades. Es una pregunta que todos nos hemos hecho. A mí me atormentaba. Para encontrar respuestas, Lee Strobel, un periodista ateo, se sentó con el filósofo Peter Kreeft y lo que le dijo cambió su perspectiva para siempre. Kreeft le explicó que el verdadero amor no puede existir sin libertad. Piensa en esto. Si no tuvieras la opción de elegir, ¿sería amor de verdad? Dios no quería crear un ejército de robots programados para adorarlo. Quería hijos. Quería una relación genuina. Y la libertad, por definición, incluye la posibilidad de elegir el mal, de lastimar a otros
y a nosotros mismos. Esa es la terrible realidad de la libertad humana. Pero, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Está lejos, indiferente a nuestro dolor? La respuesta más profunda del cristianismo es que no. Dios no se quedó en el cielo observando. Él bajó y se hizo humano. Estuvo en una cruz, experimentando el abandono, la traición y el dolor físico más extremo imaginable. Él no es un Dios que está ajeno al sufrimiento, es un Dios que sufrió con y por nosotros. Entonces, el dolor no es una prueba de que Dios no existe o no nos ama. A veces, y esto es difícil de entender, el dolor es la herramienta que usa para moldearnos, para hacernos más fuertes, más compasivos, más como Él es en medio de la oscuridad, donde a menudo encontramos la luz más brillante. El sufrimiento no es el final de la historia, es la antesala de la redención. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más complejos y, a menudo, más malinterpretados de la fe en el infierno. Seguramente has escuchado la pregunta, o incluso te la has hecho tú mismo. ¿Cómo puede un Dios que se define como bueno y amoroso enviar a alguien a un lugar de sufrimiento eterno? Esta es una duda que ha inquietado a creyentes y escépticos por igual durante siglos. Vamos a desempacar esta idea, dejando de lado las caricaturas y buscando una comprensión más profunda. Para empezar, es crucial cambiar nuestra perspectiva. Muchos imaginan a Dios como un juez enojado que disfruta condenando a la gente. Pero, ¿y si el infierno no fuera tanto un castigo impuesto, sino más bien una consecuencia elegida? El teólogo y filósofo J. Paseo Morland ofrece una explicación que cambia las reglas del juego. Él argumenta que el infierno no es una trampa que Dios nos tiende, sino el resultado final de una decisión que tomamos libremente a lo largo de nuestra vida. Dios, en su inmenso respeto por nuestra libertad, no nos obliga a amarlo, nos da la capacidad de elegir. Piensa en esto. El infierno es el eco eterno de Él. No que un alma le dice a Dios. No es que Dios deje de amar a esa persona, sino que respeta su decisión de no querer estar con Él. Si pasamos toda nuestra vida rechazando a Dios, diciendo, no quiero tu amor, no quiero tu presencia, no quiero tus reglas, sería la máxima contradicción que al final nos obligara a pasar la eternidad en su presencia. Sería como forzar a alguien que odia la música clásica a sentarse en primera fila en un concierto de Mozart por toda la eternidad. ¿Sería eso realmente el cielo para esa persona? Entonces, el infierno se convierte en la culminación lógica de una vida vivida en separación de Dios. Es la justicia de Dios, permitiendo que se cumpla nuestro más profundo deseo, incluso si ese deseo es la ausencia de Él en su amor. Dios nos ofrece el cielo, una unión perfecta con Él. En su justicia, permite que aquellos que consistentemente rechazan esa oferta vivan en el estado que han elegido, separados de Él. Así, el infierno no es tanto un lugar al que Dios envía a la gente, sino un lugar al que la gente elige ir al rechazar el único camino que lleva a otro lugar. Es una idea poderosa y desafiante, lo sé, pero nos invita a ver la justicia divina no como algo arbitrario, sino como el respeto absoluto
a la dignidad y libertad de cada ser humano. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con la gente que vivió en una aldea remota y nunca escuchó el nombre de Jesús? O quizás, ¿qué sucede con aquellos que murieron antes de que Él caminara sobre la tierra? Es una pregunta que ha inquietado a muchos, y el autor, Lee Strobel, no fue la excepción. Durante su investigación, se enfrentó a este dilema, y se lo planteó directamente a Norman Geisler, un respetado filósofo y teólogo. La respuesta de Geisler fue profunda y para muchos reconfortante. Él explicó que Dios no condena a las personas por lo que no saben. Es decir, nadie será juzgado por ignorar a Jesús si nunca tuvieron la oportunidad de escuchar sobre Él. Entonces, ¿cuál es el criterio? Geisler afirmó que las personas son responsables por cómo responden a la verdad que sí conocen, piensa en ello. Cada cultura, a lo largo de la historia, ha tenido una noción de lo correcto y lo incorrecto, una conciencia moral. Además, la majestuosidad de la creación, desde una galaxia lejana hasta la complejidad de una flor, apunta a un creador inteligente y poderoso. Este conocimiento general de Dios está disponible para todos, en todas partes. La Biblia misma lo dice en el libro de Romanos, que los atributos invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, se han visto claramente desde la creación del mundo. Por lo tanto, las personas no tienen excusa. El juicio no se basa en no haber escuchado un nombre, sino en suprimir o rechazar la verdad que tienen justo frente a ellos. Geisler fue aún más lejos. Aseguró que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, que busque sinceramente la verdad y responda positivamente a la luz que Dios le ha dado, recibirá más luz. Dios es justo y misericordioso, y no permitirá que un corazón que lo busca honestamente se pierda sin tener una oportunidad real de encontrarlo. Él se asegurará de que esa persona reciba el mensaje que necesita para ser salva, ya sea a través de un misionero, un sueño, una visión o cualquier otro medio que Él elija. Así que, la próxima vez que te preocupes por aquellos que nunca oyeron, recuerda esto: la responsabilidad recae en nosotros, los que sí hemos escuchado el mensaje, para compartirlo con el mundo. Pero al final del día, podemos confiar en que el juicio de Dios es perfectamente justo y que ningún buscador sincero de la verdad quedará abandonado. Él es un Dios que busca activamente a los perdidos y desea que todos lleguen al conocimiento de la verdad. En una época donde parece que todos los caminos llevan a Roma y que todas las religiones son básicamente lo mismo, a lo mejor te has preguntado, al igual que Lee Strobel, un periodista ateo convertido al cristianismo, ¿por qué Jesús? ¿Por qué tendría que ser el único camino hacia Dios? ¿No es eso un poco arrogante? ¿Un poco exclusivo? Strobel, en su búsqueda de la verdad, le hizo esta misma pregunta a Ravi Zacharias, un brillante pensador cristiano. La respuesta de Zacharias fue tan profunda como sencilla. Dijo algo así: mira, el problema fundamental de la humanidad es el pecado, esa separación que sentimos de Dios. Y de todas las figuras religiosas de la historia, solo Jesús afirmó haber resuelto ese problema de una vez por todas. Solo Él murió en una cruz por nuestros pecados. Y, lo que es más importante, solo Él resucitó de entre los muertos.
demostrando su poder sobre la muerte y el pecado. Piensa en esto por un momento. Si tienes una enfermedad grave, no buscas 1000 remedios caseros que podrían funcionar. Buscas al médico que tiene la cura probada, ¿verdad? La exclusividad de Jesús no nace de la arrogancia, sino de la eficacia. No se trata de que el cristianismo se crea superior, sino de que la solución que ofrece es única. Otras religiones te dan un mapa, un conjunto de reglas, una filosofía para vivir mejor. Te dicen, esfuérzate, sé bueno, medita, haz esto, no hagas aquello, ponen el peso a ti. El cristianismo es diferente. Jesús no vino a darnos un mapa másen. Él dijo, yo soy el camino. No nos señaló una dirección. Se ofreció a sí mismo como el destino y el vehículo para llegar. Imagina que estás al borde de un acantilado y necesitas cruzar al otro lado. Una religión te da un manual de cómo construir un puente. Otra te enseña a saltar lo más lejos que puedas. Pero Jesús viene y se convierte Él mismo en el puente. No te pide que lo construyas, solo que confíes y cruces a través de él. Entonces, la pregunta no es tanto, ¿por qué? Solo un camino, sino más bien, ¿por qué Dios, en su inmenso amor, nos daría un camino que realmente funciona? Uno que es seguro y garantizado. No ofreció 1000 opciones confusas. Ofreció una solución perfecta, un rescate. No se trata de exclusividad por orgullo, sino de exclusividad por amor. Un amor tan grande que proveyó el único camino que realmente nos lleva a casa. Strobel no podía ignorar los horrores que se han cometido en nombre de la religión a lo largo de la historia. Pensemos en las cruzadas, la Inquisición, el abuso de poder, la hipocresía flagrante de algunos líderes. Son manchas oscuras, sin duda, y es honesto y necesario reconocerlas. Mucha gente se pregunta, ¿cómo puedo creer en un Dios cuyo pueblo ha causado tanto dolor? Es una pregunta válida, una que Strobel se hizo a sí mismo con toda seriedad. En su búsqueda, se encontró con el historiador John Woodbridge, quien le ofreció una perspectiva que lo cambió todo. Woodbridge le dijo algo simple pero profundo: los pecados de los hombres no borran la santidad de Cristo. Pensemos en esto por un momento. La Iglesia está compuesta por seres humanos, y los seres humanos somos imperfectos. Cometemos errores, a veces errores terribles. La historia de la Iglesia, lamentablemente, es también una historia de fallas humanas. Pero, ¿invalida eso a Jesús? La respuesta es un rotundo no. La clave está en no confundir al fundador con sus seguidores. Jesús nunca lideró una cruzada sangrienta, nunca abusó de su poder, nunca fue un hipócrita. Su vida fue un ejemplo perfecto de amor, servicio, sacrificio y verdad. La oscuridad de algunos de sus supuestos seguidores a lo largo de los siglos no puede apagar la luz brillante e inextinguible de aquel que nunca falló, que nunca pecó, que nunca nos decepcionó. Cuando miramos los errores de la Iglesia, no debemos usarlos como una excusa para rechazar a Cristo. Más bien, deberían llevarnos a mirar a Cristo con más atención. Él es el estándar, el modelo perfecto. Él es a quien debemos seguir. La pregunta no es si la Iglesia es perfecta, porque sabemos que no lo es. La pregunta ¿es Jesús quien dijo ser? Si la respuesta es sí, entonces Él es digno de toda nuestra fe,
a pesar de los fracasos de aquellos que afirman representarlo. La santidad de Cristo permanece intacta, invitándonos a descubrirlo más allá de las imperfecciones humanas. Oye, ¿alguna vez te has preguntado, ¿cómo puedo creer en milagros si la ciencia parece contradecirlos? Es una pregunta súper válida y mucha gente se la hace. Piensa en las leyes de la naturaleza, como la gravedad o la termodinámica. La ciencia las estudia y nos dice cómo funciona el mundo, ¿cierto? Es como si la ciencia nos diera el manual de instrucciones del universo. Ahora, ¿qué pasa con los milagros? Un milagro es básicamente cuando sucede algo que va en contra de ese manual. Por ejemplo, que el agua se convierta en vino o que un ciego recupere la vista de repente. Parece imposible, ¿verdad? Aquí es donde entra en juego una idea fascinante. El filósofo William Lane Craig lo explicó de una manera muy clara. La ciencia se ocupa de lo natural, de lo que podemos observar y medir. Los milagros, por otro lado, son sobrenaturales. Piénsalo de esta forma, ¿sí? Existe un Dios que fue capaz de crear todo el universo y establecer esas mismas leyes de la naturaleza. ¿No tendría también el poder de suspenderlas o intervenir en ellas cuando quisiera? Es como si el autor de un libro decidiera entrar en su propia historia para cambiar algo. No es que las reglas del libro dejen de existir, sino que el autor, que está por encima de esas reglas, decide hacer una excepción. Para los cristianos, el milagro más grande de todos, el que cambia todo el juego, es la resurrección de Jesús. Si crees que Dios pudo levantar a alguien de la muerte, un evento que desafía todas las leyes biológicas que conocemos, entonces otros milagros como sanaciones o caminar sobre el agua ya no parecen tan imposibles. La resurrección se convierte en la prueba definitiva de que hay una realidad más allá de lo que la ciencia puede explicar. No se trata de elegir entre ciencia o fe, como si fueran dos equipos rivales. Más bien, se pueden ver como dos formas diferentes de entender la realidad. La ciencia nos explica el cómo funciona el mundo normalmente, y la fe nos abre a la posibilidad de que, a veces, el creador de ese mundo interviene de manera extraordinaria. Así que la próxima vez que escuches sobre un milagro, en lugar de pensar que es anticiencia, podrías considerarlo como más allá de la ciencia. Es una perspectiva que no cierra puertas, sino que las abre a posibilidades infinitas. ¿Alguna vez has sentido que dudar de tu fe te convierte en un mal creyente? Hoy vamos a romper con esa idea. Muchos de nosotros hemos sido enseñados a pensar que la duda es el enemigo de la fe, una señal de debilidad. Pero, ¿y si te dijera que la duda puede ser, en realidad, el primer paso hacia una fe mucho más sólida y auténtica? Esta es una lección poderosa que el autor Lee Strobel aprendió de Lynn Anderson. Strobel, conocido por su propio viaje del ateísmo al cristianismo, descubrió que Dios no le tiene miedo a nuestras preguntas difíciles. De hecho, a menudo las utiliza para acercarnos más a Él. Piensa en ello. ¿Cómo puedes fortalecer un músculo sin ponerle resistencia? De la misma manera, ¿cómo puedes fortalecer tu fe si nunca la pones a prueba con tus propias preguntas e incertidumbres? La fe no se trata de apagar tu cerebro y creer a ciegas. No es aceptar algo sin pensar. La verdadera fe es un acto de confianza. Es decidir creer incluso
cuando solo entendemos una pequeña parte del panorama completo. Es como caminar en la niebla. No puedes ver el destino final, pero confías en el camino que estás siguiendo, dando un paso a la vez. La Biblia está llena de personajes que dudaron. Piensa en Tomás, que necesitó ver para creer, o en Juan el Bautista, quien, incluso después de haber bautizado a Jesús, envió a sus discípulos a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Si estos gigantes de la fe tuvieron sus momentos de duda, ¿por qué nosotros deberíamos sentirnos avergonzados de los nuestros? Tus preguntas no son un signo de fracaso, son un signo de que estás comprometido, de que te importa lo suficiente como para buscar respuestas. Son una invitación a profundizar, a explorar y finalmente a encontrar una fe que no sea prestada de otros, sino que sea verdaderamente tuya. Una fe que ha sido probada en el fuego de la duda y ha salido más fuerte. Así que la próxima vez que una duda se cuele en tu mente, no la ignores, ni te sientas culpable. Abrázala, llévala a Dios en oración. Búscala en las Escrituras. Habla con otros creyentes de confianza. Permite que esa duda se convierta en el catalizador que te impulse a una comprensión más profunda y a una confianza más inquebrantable. Porque una fe que ha luchado con la duda es una fe que puede mover montañas. Pero, ¿qué pasa con la objeción más dura de todas? La más personal. ¿Y si mis amigos o familiares no creen? ¿Cómo puedo creer en un Dios que los condena? Strobel enfrentó este doloroso dilema. La batalla más emocional. La respuesta que encontró lo cambió todo. El amor de Dios por nuestros seres queridos es infinitamente más grande que el nuestro. Él no desea que nadie se pierda. Dios no se rinde con nadie. Jamás. Mientras una persona respira, hay esperanza, hay oportunidad. No hay caso cerrado para él al final de su largo viaje. Lee Strobel, el periodista escéptico, llegó a una conclusión sorprendente. Descubrió que las preguntas honestas no destruyen la fe, sino que la purifican, la fortalecen. Después de años investigando, interrogando a expertos y confrontando las dudas más difíciles, su veredicto fue claro. El cristianismo no le teme a la evidencia. Una fe auténtica puede soportar el peso de cualquier pregunta. Quizás tú también has luchado con dudas. Tal vez te sientes solo en tu búsqueda. Pero recuerda esto: a Dios no le ofenden tus preguntas sinceras. Lo que le entristece es cuando dejas de buscar respuestas. El caso de la fe no se gana con argumentos brillantes. Se gana cuando permites que la verdad te encuentre a ti. Si te inspira este mensaje, suscríbete, dale a me gusta y comparte. Únete a nosotros para descubrir tu propósito eterno. Que Dios te bendiga.